Ser podcast. ¿Nos suena Miguel Ángel Blanco? Algo. ¿Algo? ¿Os acordáis de lo que os he contado del secuestro de Ortega Lara? Sí. 9 días después de liberarle a él, secuestran a Miguel Ángel Blanco. ETA quería demostrar que seguía vigente y en un plazo de 48 horas lo matan. La verdad es que no. Miguel Ángel Blanco no mucho. Nada. Uf, a mí no me suena. A mí sí me suena. Es lo de que hubo una protesta que dijeron que iba a matarles y salió la gente a la calle. ¿Era ese? No lo sé. Estos temas en el colegio creo que incluso es la primera vez que hablamos de esto. Es el sonido, esa explosión de indignación que recorre las calles de Ermua, que recorre las calles del País Vasco, que recorre las calles de toda España. Lamentablemente, todos los datos que nos llegan desde el Hospital de Adarce. Debería de ser un tema también escolar, igual no en primaria, porque todavía no tenemos la capacidad suficiente para entender las cosas, pero en la ESO, en bachiller, yo creo que sí debería de ser un tema que se debería de hablar en clase y más estando en Ermua o en Eibar en este caso. El nombre de Miguel Ángel Blanco es el símbolo de un final y de un comienzo. El final de la vida de un joven de 29 años, el comienzo de la rebelión cívica, de la revuelta social, el inicio del fin. Sembró el germen de una nueva convivencia plantando cara al miedo. Hoy, 25 años después, muchos jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. ¿Qué papel juega el pasado? ¿En quién recae la responsabilidad del silencio? ¿Qué sabe la juventud de hoy de lo ocurrido? Soy Aloña Velasco y este podcast da voz a quienes se han posicionado en pro de la memoria y en contra del miedo. Miguel Ángel Blanco, Silencio y Memoria. Episodio 1. Lo que les contaron. Tengo la fotografía de las emociones. No, yo creo que nadie vivió esto como normal, pero sí lo comentaba con mis compañeros de ginecólogos y la sensación pues era terrible, era de oscuridad y de pesadumbre, lo que te he dicho. Soy Miguel Abarain, soy ginecólogo. Atendía los partos en esta clínica desde el año 97. Aunque nos empeñemos en pensar lo contrario, el mundo sigue adelante, ocurra lo que ocurra. Aquel 12 de julio, mientras Miguel Ángel Blanco lidia con la muerte en el Hospital Donostia, a tan solo unos metros de allí, en la policlínica, nuevas vidas ven la luz en el área de maternidad. No hay nadie que haya olvidado dónde se encontraba o qué estaba haciendo en aquel momento. Tampoco seguro el equipo de ginecología del hospital, con un ojo en el paritorio, el otro en la UCI, con el joven concejal. 25 años después, intento reproducir aquel instante, pero me encuentro con el silencio. Me cuentan que es algo del pasado, un capítulo cerrado. No hay nada más que decir. Me pregunto si los que nacieron entonces opinan lo mismo, si conocen, si quieren conocer o incluso recordar en el futuro la figura de Blanco Garrido. Me desplazo a su pueblo, a Ermua. Allí he quedado con Miquel Gómez. Nació aquel 1997, pocos meses antes del secuestro. Sé que me han contado que iba a las manifestaciones y así en el carrito, porque claro, yo tenía 4 mesecillos. Miquel me reconoce que en todos sus años de colegio en Ermua jamás le han hablado del concejal asesinado. Y un mogollón de gente, con mucha impresión, la verdad.
Son muy pocos los colegios donde explican aquel asesinato, menos aún los que hablan abiertamente de ello. Algunas familias, algunos alumnos de la ESO me cuentan que sí, que el tema ha salido en clase, pero cuando llamo al colegio, la mayoría de las veces me dicen que o muy por encima o que no les consta o sencillamente me lo niegan. Cuando llegamos en septiembre del 97, nos encontramos con que en el recreo había niños de 6 años, de 7, y en esos días había niños que jugaban "Eta, aquí tienes mi nuca". Y claro, eso era impactante porque ellos habían vivido una situación... Escuchar a Carmen Álvarez es hacer un ejercicio de conciencia. La localizo en el Colegio San Pelayo, en el pueblo de Miguel Ángel, un centro de 425 estudiantes donde llevan décadas hablando a los alumnos de tolerancia, ética, víctimas y respeto. Este año, por primera vez, se ha impartido el programa piloto Herenegun, que trata de mostrar en las aulas la historia del terrorismo de ETA. A ver, los primeros años tuvimos que hacer varias cosas porque el alumnado... Carmen Álvarez, directora pedagógica del Colegio San Pelayo de Hermoa. Entonces empezamos a hacer unas jornadas de tolerancia que celebrábamos una semana entera al año y en ellas explicábamos lo que es la importancia del respeto y de tolerar las opiniones ajenas. Al cabo de un tiempo, el gobierno vasco pues empezaron con un programa que se llama Día Dian. Víctimas de distintas bandas terroristas, me da lo mismo ETA o cualquier otra, acudían a la escuela para hablar con el alumnado. Y ahora tenemos el programa Herenegun que ya has visto que les gusta mucho y que está funcionando y que lo analiza desde la perspectiva también ética, pero más histórica, ¿no? Yo sí he hablado de este tema. Cuando me enteré de lo de Miguel Ángel Blanco, estaba yo con otras amigas de otro colegio y preguntamos en nuestras casas y sí hablamos sobre ese tema y así, pero nunca en el colegio hemos dado este tema. Irati tiene 16 años, cursa cuarto de la ESO en San Pelayo. Como ella, Jon, Geray y Mayalen hablan con naturalidad sobre algo que ocurrió 9 años antes de que nacieran, sobre el pasado. ¿Os cuesta hablar entre vosotros, entre vosotras de este tema en el colegio? No nos cuesta hablar porque no lo consideramos un tema tabú. Además, en casa se pregunta y se habla con normalidad y luego los vídeos o si un profesor sale el tema por cualquier motivo, te lo explica tranquilamente. Estamos acostumbrados ya desde que vemos los vídeos a hablar de esto y yo creo que cada uno puede hablar de lo que pasó como pueda. Pues yo creo que más que las palabras es más con la persona con la que hablas, porque depende de la persona, igual si no eliges las palabras adecuadas se lo puede tomar de una manera o de otra, así que bueno, ante todo el respeto. Las opiniones de todos siempre son válidas, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Nos suena Miguel Ángel Blanco? ¿Algo? Bueno, ¿os acordáis de lo que os he contado del secuestro de Ortega Lara? Parece haber calado el mensaje entre el alumnado de San Pelayo. Como no es algo común, recurro entonces al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, donde Sheila Aparicio trabaja como guía. Llevaba escolta, incluso tocaba en un grupo que se llamaba Póker y tocaba la batería, ¿vale? Fijaros. La finalidad de este centro es difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas, construir la memoria colectiva. Todas las semanas recibe la visita de grupos escolares a los que se les explica la historia del terrorismo y se les habla del discurso de odio. Hoy es el turno de los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO del Colegio San Prudencio de Vitoria. La verdad es que no. Miguel Ángel Blanco no mucho. Nada. Uf, a mí no me suena. Ese sí que me suena más, pero porque... sí que me han contado más historias mi madre. Estaba en una banda que tocaba la batería. Un estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto entre estudiantes de primer curso en el año 2016, 19 años después, por tanto, del secuestro y asesinato de Blanco, revelaba que poco más de la mitad sabía quién fue el edil de Hermoa. Nacieron con Internet y con todos los medios a su alcance. Alexa, ¿quién fue Miguel Ángel Blanco? Según Wikipedia, Miguel Ángel Blanco Garrido fue un político español, concejal de Hermoa por el Partido Popular entre 1995 y 1997. Quizás la tecnología no era suficiente.
cuando bajamos a dar la vuelta a beber los perros o a bañarse, dimos un respiro profundo atrás y parecía que estaba dormido. Y el otro sujeto a los perros y me acerqué y estaba tumbado. Uy, está dormido y tal. No, teníamos zapatos fuera, nos sacamos y me acerqué yo y le vi boca abajo y me fijé y tenía un tiro por aquí. Estaba sentado en la segunda silla, según empezamos de derecha a izquierda. Carlos Totorica, exalcalde de Ermua. Me recuerdo como un chico joven que estaba comenzando su andadura de vivir el ámbito municipal, ¿no? Y sí recuerdo también el cómo tenía posiciones que yo las entendía como constructivas. Naturalmente daba su opinión, que podíamos coincidir o no, pero en fin, con una actitud y con una aportación en positivo, a mi entender, de lo que es un municipio, ¿no? Pues una persona normal, con ganas de vivir y de disfrutar de la vida. Juan Cabezas, socio de Eman Consulting. También le gustaba bastante la música, tocaba en un grupo con unos amigos y bueno, el tiempo que estuvo aquí, pues bueno, congenió bien con todos los compañeros y tengo buenos recuerdos. La acción estaba organizada para un día antes. Un cambio de rutina del edil aborta los planes de la banda y le concede unas horas más de vida. Jueves, 10 de julio. En los círculos más íntimos se habla de la liberación de José Antonio Ortega Lara por parte de la Guardia Civil hace apenas 9 días. Herri Batasuna advierte, habrá resaca después de lo que define como borrachera policial. El concejal sale de su casa en Ermua y se dirige, como todos los días, a la asesoría en la que trabaja. Como siempre, se baja en el apeadero de Eibar. Se solía venir en tren desde Ermua y sí, el horario era 3:30. Y ese día, pues no sé, pues tardaba un poco y bueno, pues oye, ¿habrá pasado algo? Tampoco sabíamos nada. Y luego fue hacia las 4 menos algo, que sí no sé qué medio exactamente de comunicación nos avisó y diciendo a ver si sabíamos algo sobre el secuestro y desaparición de Miguel Ángel Blanco. Nos quedamos todos, pues eso, imagínate, ¿no? ¿De esto qué? ¿Es una broma? Entonces a raíz de eso pues empezaron a sonar los teléfonos, vinieron periodistas y ya nos enteramos de lo que había ocurrido. Pues bueno, fue un golpe, pues vamos, increíble. Vamos. Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Dirige Javier Manzano. El 10 de julio de 1997, que era jueves, a media tarde, nos llamaron para decirnos que habían secuestrado a un concejal del Partido Popular en Ermua y a partir de ese momento nos pusimos en marcha. Soy José Luis Martín, director de SER Vitoria, y el 10 de julio de 1997 me encargaba de cubrir la información de Ermua. Un comunicante anónimo en una llamada a Egin informa de que un concejal del Partido Popular de Ermua ha sido secuestrado. ETA deja claro el precio de su liberación: el acercamiento de todos sus presos a cárceles vascas. Y un plazo: 48 horas. Cuando pues nos mandan ir al portal, que era un portal de un barrio humilde de Ermua, y estamos allí pues un montón de periodistas, un enjambre, que te voy a contar a ti, Adoña, que lo sabes de sobra. Y llegó el padre en una época en la que no había teléfonos móviles, no había manera de contactar con alguien que estuviese trabajando, como era él, un albañil, y llega con la furgoneta, una furgoneta también dedicada a los trabajos de albañilería. ¿Qué pasa? ¿Es usted familiar de Miguel Ángel? Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que parece ser que lo han secuestrado. Parece ser que lo han secuestrado. Y los periodistas que estábamos allí le indicamos que su hijo estaba secuestrado, cosa que él no sabía. Se baja de la furgoneta, tú imagínate que llegas allí a tu casa y ves como 30 personas, cámaras de televisión, de todo tipo, periodistas, radios, y él no lo sabe. Ese también fue un momento muy duro. La verdad es que fue un periodo muy angustioso en mi vida. Me acordaba mucho de Miguel Ángel, de lo que podría estar sufriendo. Me veía
con una ciudad, con un municipio que tenía un problema gravísimo, y gestionar aquel secuestro y aquel posible asesinato, pues me parecía muy complicado. Y a veces suelo pensar que incluso tuve la suerte de no tener conciencia de que podía haber sido, o fue, probablemente lo fue, impactante en la evolución de la historia de ETA y de Euskadi y del terrorismo, ¿no? Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. Nos hemos reunido esta tarde aquí para participar en un formidable latido que a lo largo de todo el día en ciudades y en pueblos de España está transmitiendo un mensaje. El mensaje podría ser: Miguel Ángel no está solo, ETA sí está solo. La rebelión de la sociedad y el dolor de la familia. ETA había secuestrado hasta entonces a 77 personas y había asesinado a 777. Es jueves. El plazo vence el sábado a las 4 de la tarde. O los presos o será ejecutado. La angustia y la impotencia acompañan aquellas 48 horas. Estamos en el pueblo de Miguel Ángel, estamos con Óscar Gómez. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos concretamente en el Ayuntamiento de Ermua y estamos acompañados por un vecino de esta localidad, vecino desde hace 40 años. Mucha gente empezó a ponerse las manos en la nuca porque a Miguel Ángel le dieron 2 tiros en la nuca. Y cuando se supo, la gente empezó a ponerse las manos en la nuca, a ponerse de rodillas gritando: ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. Y la gente se ponía de rodillas gritando: ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. La ciudadanía toma las calles, miles de personas alzan sus manos pintadas de blanco. Estaba surgiendo lo que después denominarían espíritu de Ermua. Imanol es archaina y ayer se quitó la capucha. Buenas noches. Sí, buenas noches. Imanol, ¿qué sintió cuando los ciudadanos le pidieron a usted que se quitara la capucha? Bueno, en principio sorpresa, ¿no? Esa es la primera vez que... Localizamos a Imanol Rodríguez. ¿Qué tal, Imanol? Egunon. ¿Qué tal, Alroña? Está jubilado, vive fuera de Euskadi. 25 años después, lo sigo teniendo en el recuerdo como aquel mismo día. Lo recuerdo muchas veces, se me sigue poniendo los pelos de punta y la emoción que siento es la misma que sentí en aquel momento. Fue indescriptible porque un compañero me preguntó a mí, que era el responsable, si nos podíamos quitar las capuchas y tal, delante de las personas, que era gente normal que estaba con nosotros, y lo podía haber evitado porque podía venirme un follón luego a nivel interno, pero les dije que a criterio de cada uno, porque no podía obligar, porque luego podía haber muchas repercusiones a nivel personal. El tema es que todos a una nos cogimos y nos pusimos con la cara al descubierto delante de las personas que teníamos delante. Y la reacción fue lo que nos sorprendió, que nos vinieron a abrazar directamente. Y yo, así es como lo recuerdo. Me emociono, ¿eh? Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Lo habían encontrado. En una zona boscosa en Lasarte, Guipúzcoa, le habían dado 2 tiros en la cabeza. Estamos a 1 metro del balcón al que saliste, Carlos, aquel día. Anunciar a la ciudadanía que Miguel Ángel Blanco había muerto asesinado. Me gustaría que me acompañaras al balcón, no sé si podemos salir. ¿Sí? ¿Salimos? Sí. Vamos allá. ¿Te acuerdas de aquel instante, Carlos? Sí, claro, no puedo olvidarlo, a pesar de que me haya hecho mayor. Sí, la verdad es que fue un momento especialmente dramático porque había muchos miles de personas ocupando este espacio, esta calle que está frente al ayuntamiento, y cuando les comuniqué, porque así me lo habían dicho,
que le habían dado 2 tiros en la cabeza a Miguel Ángel, que lo habían asesinado, aunque parecía que tenía algo de vida, pues fue como un rugido, fue una rabia inmensa, como una enorme ola o como un volcán que manifestaba la indignación, el dolor de tantísima gente, pero tenía también... Comprobar aquí in situ en el hospital Nuestra Señora de Aranzazú si esta persona que está en este momento siendo cubierta por una manta en el interior de la ambulancia efectivamente puede tratarse de Miguel Ángel Blanco. Pues llegaron unos de los días pues más intensos y más pues bueno, más duros también, ¿no? De los que hemos trabajado pues todos los periodistas, no solo de la cadena SER, ¿no? Sino todos los que hemos trabajado en el País Vasco, que fueron aquellos 3-4 días del secuestro, del asesinato e incluso los posteriores también de Miguel Ángel Blanco. Es el sonido, esa explosión de indignación que recorre las calles de Ermua, que recorre las calles del País Vasco, que recorre las calles de toda España. Lamentablemente, todos los datos que nos llegan desde el hospital de Aránzazu nos dicen que Miguel Ángel Blanco ha fallecido. ETA ha cometido un nuevo asesinato. El eco de la memoria llega hasta el presente un cuarto de siglo después. Pues adecuamos un poquito el lenguaje también dependiendo de la edad. No es lo mismo explicarle a un chaval de 16 años que a uno de 12. Más o menos aquí establecemos como ese límite de los 12 añitos porque ya empiezan a ser conscientes un poquito del lenguaje, de todo lo que ha pasado. Cuando son chiquillos de 16 años y que hoy están ya curados de espanto, como digo yo, pues no se trata tampoco mucho de adornar. O sea, aquí es claro y sencillo el mensaje. Es duro, sí, pero no se tapa nada tampoco, ¿eh? O sea, le decimos sí, 2 tiros en la nuca y listo. Ecos silenciados por unos, en forma de recuerdo para otros, del legado del pasado. Yo creo que sí, porque, joder, al fin y al cabo tampoco ha pasado hace tanto, que aquí nos lo cuentan como si... Pero te paras a pensar y es que incluso tus abuelos lo han podido vivir y tus padres también. Entonces también es importante que lo sepamos. Claro, porque al final la memoria histórica es muy importante, porque es como para no volver a repetir los mismos errores y tener en cuenta qué ha pasado en el sitio donde tú vives, saber qué ha pasado y tener en cuenta cosas que pueden llegar a pasar otra vez. Pues la verdad que sí, porque es cultura de aquí y yo ahora que no sabía mucho, pues me queda un poco impactada al saber todo esto. Porque al final esto, al igual que antes, puede pasar ahora y que conciencializar a la gente de las causas que puede hacer y que al final matar a una persona por su ideología no es algo muy, muy humano hoy en día. Cada uno tenemos nuestros derechos y yo creo que está bien recalcarlo y ver las víctimas y cómo han sufrido. Para que no ocurra otra vez. Pues sí, pero al fin y al cabo yo creo que en el colegio sí se habla, debería también en otros, porque es un tema importante, pero cuando estás en la calle con tus amigos, pues no vas a hablar de esto. Es un tema que pasó hace años, aparte no es un tema para hablar, es un tema triste, y si estás en la calle jugando a fútbol o comprando chucherías, pues no te vas a poner a hablar de terrorismo. Entonces, pues igual se queda más para tu casa, para hablar con tu familia en un ambiente un poco más serio, y sí creo que es muy importante seguir hablando de ello. Miguel Ángel Blanco, Silencio y Memoria es un podcast elaborado por la cadena SER en Euskadi. Dirección, guión, narración y diseño sonoro, Aloña Velasco. Producción, Eva Domaica, Miguel Ángel Garrosa, John Rojas, Delia Tobías, Jon Egaña, Eva Monente, Juan Macano, Aitor García y Aloña Velasco.
Cadena SER. La radio.